Hola, mi nombre es Sergio Hernández Quintero, mi matrícula es A017-84203 y estoy en la carrera de ITD en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. En este video voy a analizar la dinámica comunicativa de un equipo de trabajo a partir de lo que observé en el capítulo de los simuladores y lo voy a cruzar con una experiencia real que viví en mi trabajo. Lo que quiero demostrar es algo muy concreto, que cuando la comunicación está bien estructurada y cada integrante tiene un rol claro, el objetivo se cumple. Ay, no puedo cambiar la presentación, a ver, a ver. Siguiente. Perfecto. Vamos a empezar con, bueno, hablando de los simuladores y los mensajes específicos que vi. Lo que me llamó primero la atención, pues diría que es como Santos, que es el rol de jefe, por así decirlo, improvisa de una manera impresionante y cada mensaje que tiene está como muy calibrado. Eh, Yo le llamo Santos porque cuando vimos el capítulo, lo primero que vi de él, o sea, primero fue como un personaje y el primer nombre que alcancé a cachar era el de Santos. Pero bueno, tiene un lenguaje muy calibrado y pues cada mensaje siento que está dirigido hacia el receptor de una manera muy específica porque tiene un objetivo, cada mensaje que tiene un trasfondo. Y pues bueno, esto hablando de la comunicación, pues en la manera organizacional se conoce como precisión semántica. El emisor selecciona el contenido exacto que el receptor necesita procesar para actuar. No hay como algo extra de información innecesaria, solo se menciona la comunicación correcta para obtener y hacer que el receptor escuche lo que necesita escuchar. Por ejemplo, cuando Santos le da una instrucción a alguien como una persona, no necesita entender el plan completo, solo necesita entender la parte que necesita hacer esa persona, le da las especificaciones claras, le da, no necesita entender completamente el problema, en ese momento él es figura de autoridad, entonces se cumple su objetivo porque tiene un mensaje calibrado y directo. Y bueno, otro elemento clave para mí es justo eso lo que estoy hablando, la división de equipos, cómo opera como un sistema y aunque sea un sistema en conjunto, también es interdependiente, como una suma de individuos. Cada rol tiene una función comunicativa especificada dentro del operativo. Entonces, pues mira, aquí podemos cambiarle slide y podemos ver la estructura y roles de equipo. Mm, bueno, aquí está rápidamente como lo expliqué. Santos Villarreal, de repente vi que se llamaba Villarreal, le cambié y aquí son los nombres que alcancé a agarrar y escogí los roles del equipo principal. Bueno, como dice, Santos es el estratega, es el cerebro operativo y toma las decisiones. Aparte de eso, impone autoridad desde el momento en el que entra a la sala y controla con la percepción de todos los actores. Cuando digo actores me refiero a su equipo. No explica quién es, simplemente actúa como si ya tuviera el mando y eso basta. El integrante de pelo largo funciona como un creativo. Se adapta a un rol ficticio como comandante federal, o sea, él adopta un rol que no le corresponde y aún así su comunicación siempre, bueno, más bien su herramienta principal con comunicación es la construcción de credibilidad. Usa un lenguaje técnico como o sea, en su mentira explica cómo de un alto mando, eh, el operativo es encargado, no da opción tampoco a preguntas. Pero bueno, como decía, lenguaje técnico, postura corporal, presencia física. Nadie le pide credenciales porque no deja espacio para una pregunta. Luego está Mariano Medina, que opera como logístico del segundo al mando. Su rol es sostener la cohesión del equipo en su campo. Y también es una persona que es bastante confianza, o sea, bueno, que tiene bastante confianza y reflejas eso. Y refuerzo también esta percepción global o comunitaria de que, global no, perdón, de que, comunitaria de que todo está bajo control. Y bueno, y luego está López, que es la distracción táctica. Su función no es comunicar información, sino desviar la atención o el foco intencionalmente de los demás actores. Es un elemento de control de percepción. Bueno, estos cuatro roles funcionan de diferentes maneras comunicativas y el sistema funciona porque cada uno habla el código exacto que su receptor necesita. Esa parte me pareció muy importante. Ahora procedemos con mi caso real, el caso de Stocklin, México. Primero lo explico rápidamente, explico el contexto. En el 2022, cuando salí de estudiar la preparatoria, no quería entrar a la universidad en línea, entonces entré a esta empresa llamada Stocklin México. Entré como técnico electromecánico porque en la preparatoria me gradué yo como técnico
Y bueno, yo era el más joven del equipo y entré allí, no voy a mentir, por palancas, pero me pude dar por primera vez en mi vida laboral realmente cómo funciona una cadena de mandos, cómo funciona cada paso. Entonces, bueno. El caso real fue, trabajé en Stocklin, una empresa suiza especializada en almacenes automatizados entre los 18, y mi función era el mantenimiento físico, más que nada la limpieza, el engrase y revisión de sistemas electromagnéticos en grúas transelevadoras. En uno de los turnos de producción, una de las grúas transelevadoras, o sea, bueno, aquí ponen un ejemplo de cómo pasó un error que hubo, pero bueno, en uno de los turnos en los que yo estaba presente, una de las grúas presentó un reporte de error en el sistema de detección de posición, y ese tipo de falla, si no se atiende de inmediato, puede escalar y causar daño mayor al sistema completo o incluso a la producción. Y bueno, algunos de los clientes eran PepsiCo, Coca-Cola, y una hora parados en producción se puede significar pérdidas de millones de pesos. Entonces me tocó ver cómo hubo acción inmediata y cómo aquí un operativo y cómo la buena distribución de roles se pudo eficientar esto. Entonces lo que pasó en ese momento fue que un ingeniero mecánico tomó el mando de comunicación, él fue el que definió lo que se debía hacer y nos empezó a dar roles de qué sí podíamos hacer, qué teníamos que hacer y hasta dónde. Y bueno, pues desde una perspectiva un poco más psicológica, esto es lo que se conoce como liderazgo situacional, perdón, liderazgo situacional. Ante la incertidumbre, alguien asume la agencia, define la estructura y eso reduce la ambigüedad colectiva del equipo. Él no tenía en ese momento que tomar el mando, pero lo hizo porque conocía y tenía conocimiento suficiente como para tomar el rol de líder. Bueno, aquí está un poco del cruce estratégico eh, y bueno, el análisis. Voy a desglosar aquí que se ven tres elementos y bueno, son el emisor, el rol, no, perdón, el emisor y su rol, el mensaje y el resultado. El emisor en este caso fue el ingeniero mecánico, su rol era ser estratega y líder técnico y tenía autoridad formal dentro del equipo y eso estableció inmediato la jerarquía comunicativa. Entonces todos le hacíamos caso porque sabíamos que estábamos, que nuestro lugar en la jerarquía comunicativa y él era la fuente única de instrucciones en el campo y su tono era técnico y no negociable. No había espacio para improvisar, había una instrucción y había que ejecutarla. El mensaje, pues bueno, fue claro. El mensaje era técnico y urgente. La instrucción directa fue verificar dónde está la posición del eje Z, que era el eje sobre el que se mueve la grúa transelevador antes de reiniciar cualquier ciclo. Y bueno, un poquito aquí de cosas más técnicas explicando, pero nada fue ambiguo. Nos explicó exactamente lo que debíamos hacer, no solo en lo que él nos explicó en ese momento, sino gracias a sus conocimientos técnicos y también gracias a que en ese momento se comunicó con ingenieros desde Suiza. Eso es exactamente lo que los simuladores nos muestran. El objetivo se cumple cuando el emisor correcto emite el mensaje correcto, en el momento correcto. Bueno, y aquí tengo la comparación de los simuladores versus Stocklin. Bueno, si comparo ambos casos directamente, el patrón, pues sí es bastante similar, o podríamos decir que el mismo. En los dos hay un líder que ejerce como autoridad desde el inicio y se convierte en la fuente única de instrucciones. En los dos mensajes es técnico, o sea, bueno, sí es un poco más técnico, diría yo que evidentemente en mi experiencia, porque fue una experiencia laboral y en lo de los simuladores fue algo más, pues un poco ficticio, pero la diferencia, como digo, está en el contexto. Santos Villarreal, como le quieran decir, opera desde un escenario donde la autoridad es ficticia, pero funciona igual, porque la percepción es real. En Stocklin la autoridad es formal, era institucional y, pues bueno, por el mecanismo comunicativo, pues es muy parecido. Hay precisión de mensaje, que es muy importante, estructura de roles y el resultado fue el mismo. Y bueno, un poco para concluir y cerrar el tema, eh, algo que me enseñó el video, el episodio de los simuladores que no creí que me pudiera enseñar, pues mi experiencia en Stocklin, como me la reafirmó, como una comunicación efectiva no es cuestión de improvisar, es cuestión de diseñar el mensaje correcto para el receptor correcto. Ese es el mensaje con el que me quedo. Y muy importante también, aparte del mensaje correcto, el receptor correcto, el momento correcto. La precisión del mensaje elimina cualquier otro ruido o circunstancia que pueda estar pasando y eso hace que podamos obtener y el emisor un resultado correcto.
Y bueno, eso sería todo sobre esta presentación. Muchas gracias, hasta luego.